Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Interfaz, este espacio que junto al amigo José Estebenazzi venimos desarrollando el campo de la seguridad desde los riesgos, ¿no? Fundamentalmente, lo que se conoce por safety. Y bueno, seguimos todavía, estamos impresionados por los nuevos estudios, ¿no, José? Sin duda, muy buenas noches, Ricardo. Sí, impresionados por los nuevos estudios, habitándonos al nuevo esquema y gratamente acompañados por un amigo. Exactamente. Hoy vamos a estar desarrollando un amigo que ya estuvo en otro programa. Sí. Pero nosotros siempre insistimos, ¿no?, en esta cuestión de la gestión integral de riesgos de desastres. Por eso lo ve más aplicado a lo que es la parte pública, ¿no? La tarea de la protección civil. Sin duda. Una localidad que sufre un evento tiene que volver a la normalidad lo antes posible, pero también insistimos en que tiene otras aplicaciones. Si bien hoy vamos a hacer una pequeña introducción en lo que son las crisis, este manejo de crisis, también en la parte privada, ¿no? Pero es un tema concurrente y hay partes, ¿no es cierto?, de esto que se tocan, que están relacionadas. Y como es tan específico, tenemos que tener a alguien que sepa, entonces... Un muchacho que sabe, como se decía antes en mi barrio. Bueno, le damos la bienvenida a Diego. Bueno, Diego. Gracias Ricardo, gracias Quique por esta invitación, Sí. como siempre. Ustedes saben que soy un amigo de la casa, siempre dispuesto a poder colaborar con los conocimientos que uno tiene y que, bueno, fue adquiriendo en la práctica. Así que les agradezco. No sé si saben, yo soy licenciado en Higiene y Seguridad, fui bombero soy en realidad bombero, nunca se deja de ser. Nunca se deja de ser bombero. Nunca se deja de ser bombero. Durante 28 años estuve en actividad y una de mis especializaciones es el plan de manejo de crisis, comunicación y continuidad del negocio, ¿no? Es algo que vamos a ir desarrollando en diferentes programas, porque obviamente es un tema muy extenso, tema vasto, sí. Y poco conocido. También. Poco conocido. Sí, dentro de todo también tenés tu experiencia en el ámbito privado, ¿no? Y en el ámbito justamente de estas cuestiones. Exacto, sí. Fui mucho tiempo gerente de salud y seguridad de las personas de Carrefour. Y bueno, eso me llevó a tener gran experiencia en cómo manejar. Era el subcoordinador del comité de manejo de crisis y eso me llevó mucho a entender cómo articularlo desde el lado privado, ¿no? O sea, desde el lado donde vas a estar solo. Ese es la un realidad, punto por ¿no? el cual te convocamos en particular, porque es una experiencia interesante y a través del programa aspiramos que transmitas lecciones aprendidas, como bien se dice, ¿no? Exacto. Y bueno, como siempre tenemos que ir al género particular, entonces... Si es ese criterio el que aplicamos, Ahí adelante. nombró una palabra y bueno, que nos explique, ¿no? ¿Qué es crisis? Empecemos por el principio, dijo uno. ¿Qué es crisis? A ver, si lo tenemos que definir de manual, una crisis es un suceso disruptivo, inesperado, que provoca un daño o una discontinuidad sí. En inglés se dice business continuity, Uh-huh. pero está, digamos, como mal traducido, porque no tiene que ver solamente con el negocio. O sea, una crisis la puede sufrir una organización, sí. La puede sufrir, como hablaban ustedes, un pueblo, una localidad, pero, a ver, ahí cuando es general, y qué mejor que este momento para hablar de crisis en el frente de pandemia, de una crisis mundial, inesperada, totalmente, o sea, pero después vamos a ver, ¿no? Cuando analicemos un poco más los errores que se cometen en la crisis, es un poco la desinformación y el tema de entender qué es bien una crisis, ¿no? Acá, a ver, estamos hablando de una crisis mundial generalizada, pero todavía, o estamos ahí emparejados, la cantidad de muertos iguala o está un poquito por arriba de la cantidad de gente que muere por hambre en el mundo. Claro, claro. Por año, ¿no? Exactamente. Y
el tema es lo que nosotros llamamos stakeholders, o sea, los grupos de interés. Ese es un punto clave, una palabra muy difícil a veces de explicar. La de stakeholder es complicado, pero asociado al tema de crisis, y como tú lo decías, que continuidad de los negocios se queda corto a veces en las implicancias que tiene el tema de crisis, y hay que ligarlo siempre con este concepto también de una traducción complicada que es stakeholders. Así que bueno, adelante, Diego, con esa forma de abordar a la crisis. Claro, a ver, ¿qué pasó? La pandemia llegó para tocarnos a todos, Sí. mientras que el hambre no es una enfermedad, sino que es un problema de distribución, porque todos sabemos que con lo que se tira en un país, bueno, que mejor varios. no podemos Sí. nombrar, comen, solucionarían el problema de hambre de todo el mundo, ¿no? Ahora, ¿esto qué pasaba? Esta crisis nos podía pasar a cualquiera. Yo lamentablemente perdí un tío, pero podía tocarle al Papa, podía tocarle... Sí, sí. Entonces ahí está donde están los stakeholders, ¿no? Los grupos de interés. Ahí va. Y entonces ahí, como esto podía golpear a cualquiera, Sí. y a ciertas poblaciones en particular, según se cuidaban, según no se cuidaban, según lo que tenían, ¿sí? Pero bueno, no es la idea hablar de la pandemia. Claro. No, está bien como ejemplo, porque además se dio la característica que muchas veces veíamos eventos adversos que pasan a nivel mundial, donde está localizado físicamente en algún lugar por un tiempo determinado. La pandemia nos tocó a todos a la vez, por un tiempo prolongado, que de hecho todavía estamos. Exacto. Entonces, bueno, puso también en primer plano esta cuestión de cómo gestionarla, de no solamente tocarlo desde el punto de vista humanístico o personal o emocional, sino también lo que implicó a nivel de producción, que es un poco esto, ¿no? O sea, para que se entienda bien, se llama continuidad en los negocios porque es business, ¿no? O sea, significa negocio, pero no es la misma traducción que tenemos nosotros, como que parece que tiene que ver con una especulación, sino que tiene que ver con actividades, o sea, continuar con las actividades. Sí, son palabras, ¿no?, que connotan varias cosas más. Y en ese sentido, si bien la crisis es global, la crisis, cuando uno la va localizando por región, por país, por comunidad, empieza a tener variables sumamente interesantes, y ahí es donde tenemos la oportunidad de cosechar lecciones aprendidas. Exactamente, eso digo. Exactamente, bueno, y ya yendo a lo particular, que me parece que es lo que nos interesa tratar, acá estamos todos en el mismo barco, ¿no? Independientemente de que yo le preguntaba a un amigo, el doctor Gudesblatt, que quiero nombrarlo porque para mí es una eminencia, que está trabajando, él trabaja en el CONICET, y es mi referencia con respecto al COVID, porque a todo el CONICET lo pusieron a trabajar en el tema del manejo de la pandemia. Su especialidad es otra, pero es mi guía, ¿no? O sea, me guío por él y no por los medios de comunicación que a veces tergiversan un poco la información, o digamos hacen un escándalo de esto. Y bueno, él me decía claramente, es menos lo que sabemos, es más lo que no sabemos que lo que sabemos, ¿no? Sobre esto en particular. Ahora, yendo ya al tema, como les decía, acá estamos todos en el mismo barco, ¿no? Digo, como decís vos, en diferentes lugares del mundo, a la vez. Claro, en diferente época, justamente el doctor Gudesblatt me decía, mirá, lo que sí notamos es que es por regiones, ¿sí? O sea, ahora le tocó la cuarta o tercera ola a Europa, ¿sí? Y acá estamos bajando en todo lo que es Sudamérica, excepto Brasil, estamos bajando. Uruguay, Argentina, a pesar de que tenemos picos, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a... Me parece mejor, ¿cómo lo gestionamos? Mejor, o sea, ver, vamos a un caso práctico, bueno, vos te encontrás con una situación, igual sos quien tenés que gestionar los riesgos, una crisis, bueno, ¿por dónde empezás? ¿Identifica? Bueno, esto empieza muchísimo antes, ¿no? O sea,
yo si estoy en una empresa o en una organización, no necesariamente tiene que ser una empresa, tengo que hacer un análisis de los riesgos, ¿no? Y esos riesgos, algunos Sí. se pueden mitigar, como lo sabemos, desde nuestro punto de vista profesional, ¿no? O sea, si yo tengo un elemento que es combustible, como habitualmente usan en el taller, nafta para limpiar las herramientas, las herramientas piezas. y todo eso, sabemos profesionalmente que hay elementos que no son inflamables y que son desengrasantes. Entonces, eliminemos el riesgo, que es lo primero que tenemos que hacer los prevencionistas, eliminemos el riesgo y ahí evitamos la posibilidad que se de una produzca. crisis, Claro. ¿no? Es muy difícil muchas veces eliminar un riesgo, pero bueno. Y ahí viene el segundo paso. Tratamos de ahí está. mitigarlos. Entonces, En si no efecto. podemos eliminar el riesgo, entonces, ¿qué podemos hacer? Poner una barrera, ¿sí? Ajá. O sea, poner una barrera o poner algo que contenga eso. O sea, si vamos a poner una batea para lavar objetos con elementos combustibles, pongámoslo en un lugar ventilado, Claro. al exterior, Ujú. por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Ahí no estamos mitigando el riesgo porque el riesgo puede existir, ¿sí? Y por último, viene, y ahí es una crítica que le hago a mis colegas, la protección de las personas, ¿sí? Ustedes saben cuál es el símbolo de la higiene y seguridad. ¿Cuál es? El casco, sí. Con el casco, digamos, parece Es que lo básico. soluciona todo, es mágico, ¿no? Es el símbolo. El pictograma ahí que anda. Es el símbolo. Y en un congreso de una organización dedicada a la enseñanza de la seguridad e higiene, yo planteé que como profesionales teníamos que descartar el casco como símbolo, como ícono. Claro, como ícono de la seguridad, del safety, ¿no? Como decís vos. Y ¿Por qué? poner algo más comprensible. Todavía no sé qué. Todavía no lo sabes, descubrí. Claro. Bueno. Pero el casco significa el fracaso de las dos etapas anteriores, ¿sí? Tal vez simboliza protección, ¿no? Yo creo que debe Claro, ser eso. Por ahí, ¿no? pero bueno, en ¿no? realidad es que no pudiste solucionar las otras Claro, dos cosas. Claro. Bueno, y con la gestión de las crisis pasa exactamente esto, ¿no? Vuelvo a repetir cómo nos conocimos con Ricardo, y nos conocimos en un simulacro, ¿no? Eso es interesante, sí, en el simulacro, porque ahí supuestamente cuando uno se organiza un simulacro es porque vamos a ver en actividad lo que algunos denominan el comando de operaciones y otros denominan el comité de crisis, o a veces se confunden o coexisten los dos, y yo creo que ahí hay un tema de gestión muy interesante que deriva de toda esta situación que es la crisis, es decir, ¿cómo la gestionamos? Hay dos herramientas disponibles, ¿no es cierto? Algunos se denomina comité de crisis y otra comando de operaciones. ¿Qué nos podés referir en la experiencia desde el punto de vista del sector privado, digo? Desde el punto de vista del sector privado y desde el punto de vista del sector público también, Sí. son dos cosas totalmente diferentes. Ajá. El comité de crisis vendría a ser la parte política que se ocupa de gestionar la crisis. Los Ajá. medios de comunicación, los recursos, las cuestiones que tienen que ver con todo el manejo político de la situación, ¿no? El comité de crisis nunca tiene que estar en el lugar de la crisis. Claro. Yo tengo siempre, digamos, tengo una película que es buenísima como ejemplo, la recomiendo que vean, que es Imparable, que se trata de un tren que va sin conductor, sobre las vías, y bueno, siempre aparecen los héroes que encuentran la forma de salvarlo. Yo no les voy a contar cómo lo hubiera hecho yo. No le spoilees. No le spoileo, pero es muy interesante porque ahí muestran cómo se maneja el comité de crisis y cómo se maneja el comando de operaciones. Claro. El comité de crisis está en una oficina, alejado. Está bien hecho ahí, en la película. ¿Vos la viste, Quique? Bueno, la vi. está en una oficina, alejado, y ¿quién es el que toma la decisión de qué se va a hacer con el tren? Es el presidente de la compañía. ¿Y qué pregunta? ¿Cuánto van a bajar las acciones?
¿Sí? O sea, sí, es así. ¿Sí? Ahora, el comando de incidentes es el que se ocupa de la parte práctica de solucionar el problema. Ya vemos esto, los bomberos, en el tema de la película, los operarios que quieren hacer descarrilar el tren, los diferentes organismos. Salud, todo lo que interviene, sí. Ahora, también el comando de incidente no tiene que estar encima, porque acá estamos hablando de un tren, caso, sí. de un tren que se va moviendo, no tiene que estar encima de la crisis. A ver, nadie lo podía saber, nadie se imaginaba que iba a pasar, como con esto del COVID, pero uno de los problemas de la cantidad de bomberos muertos en el incidente de las Torres Gemelas fue porque el comando de incidentes estaba muy cerca de una de las torres. Entonces, la localización de los puestos de comando estuvo muy cerca. Estuvo muy cerca. Tampoco pensaban que iba a haber un segundo avión, ¿no? Todos lo medían como un accidente y no esperaban un segundo avión que iba a traer situaciones muchísimo más catastróficas, ¿no? Pero el comando de incidentes es el que se ocupa de la parte operativa. Y ahí hay una función muy importante y que yo la destaco entre las funciones más importantes y que también tiene que ver con los simulacros, que es el oficial de seguridad, que es el que tiene que velar por la seguridad, por el safety de los operadores, de los operadores todos del los equipo que están involucrados en la operación. Sí, correcto. Es un buen enfoque. Muy acertado. Y bueno, y justamente cuando hicimos este simulacro con Ricardo, que implicó movilización de bomberos, del SAME, hicimos... pues Defensa Civil en esa época estaba en Defensa Civil, claro. 700 chicos de un colegio secundario que actuaban como público, todo. Había una sola cosa importante, que era que si pasaba algo o fallaba algo, el simulacro se paraba totalmente. Y estamos hablando de un simulacro de un supermercado. ¿Sí? No sé si se enteraron, lamentablemente, no quiero hacer ningún uso político de esto, simplemente un análisis. Hace un par de semanas, en un llamémoslo simulacro, ellos lo llaman ejercicio, del ejército, la aviación, diferentes fuerzas armadas, hubo 35 heridos de paracaidistas. Por un error. La verdad, no quiero opinar sobre el tema. Digo, cuando el primero se lastimó, tendrían que haber terminado el ejercicio, ¿no? Esa es mi idea. ¿Por qué 35? ¿Por qué llegar a ese número? Sí, es que se tiraron todos a la vez y creo que hubo un error en un cálculo de la altura. No quiero opinar. Sí, no, por lo que se sabe, ¿no? O sea, a ver, esto no se trata de una crítica ni nada porque... Es multicausal el tema de ese incidente. La propia gente experta, la gente que está en las ciencias militares, van aportando desde cada disciplina en particular hasta configurar lo que estamos esperando, que en algún momento salga un reporte final analizando este particular incidente que deriva en esos 35 paracaidistas con diverso tipo de lesiones y que fueron aeroevacuados. Pero además, lo interesante de todo esto, y haciendo referencia a lo que tú también dijiste de la rentabilidad de la empresa ante el suceso, hay que consultar para cada una de las fuerzas intervinientes, en este caso eran Ejército y Fuerza Aérea, cuál es el cálculo de bajas esperadas en un tipo de lanzamiento con esas características. Estamos hablando de la Puna, la altura también influía en el desplazamiento de la aeronave que tiraban los paracaidistas, los cálculos de navegación, muchos factores. Es sumamente complejo, pero lo interesante, lo primero que salió fue que en el caso de esto haber sido una operación de guerra efectiva, se esperaba como mínimo un 4% de bajas, que en la proporción de los paracaidistas que se lanzaron no estaba desfasado lo que pasaría en una situación real. El concepto viene ya desde la Segunda Guerra Mundial, en ciencias militares, se llama riesgo calculado, es decir, qué porcentaje de bajas
vamos a hacer técnicamente. Y después viene la decisión política, lo que tú bien referías, que decide el comité de crisis. ¿Vamos a aceptar este nivel de bajas? Claro. Bueno, y justamente ahí hay una parte de los riesgos imponderables ahí que está. las compañías lo toman como lo asegurable, ¿no? Claro. O sea, claro. a ver, riesgo con el cual no puedo estar cubierto, lo aseguro, pero ¿hasta dónde lo puedo asegurar, no? Claro, ahí está la cuestión. Es lo que nosotros en gestión de riesgo vimos como la transferencia del riesgo, transferencia al riesgo, que en principio fue la gran panacea que se recetaba con respecto a la mitigación, pero después, a medida que se avanzó con el uso de la herramienta del aseguramiento, bueno, se vieron las ventajas que tiene, pero también las limitaciones. No solamente con el tema del seguro podemos hacer y además partamos la base de que todo ejercicio, simulacro y distintas figuras que hay sirven justamente para poner en práctica lo que nosotros desarrollamos de la teoría, ¿no? O sea, y tiene que salir mal. Lo que bien dice Diego es que en un simulacro, en una práctica, no puede haber ninguna víctima. No, obviamente. Sí. Claro, claro. Esa es la realidad, porque para mí significa el fracaso del simulacro. El fracaso. O sea, si quieren, simulamos la víctima para ver cómo actúan. Eso, ¿no? Sería lo apropiado. Porque donde vos tenés... Pero no que suceda, sí. Donde vos tenés, y Ricardo lo sabe tal como lo sé yo, donde vos tenés un bombero lastimado, hay por lo menos 2 bomberos más que se tienen que ocupar del traslado, de la contención, del movimiento. O sea, de una dotación normal, digamos, que tenés 6, 7 personas. Sí, ya perdiste la mitad. Ya como es estamos en una plena crisis en el programa y como el tiempo pasa volando ya estamos terminando. Así que te digo, yo creo que hay una cuestión, no, cuando se va solucionando la cosa pasa rápido, cuando no pasa por experiencia, ¿no? El tiempo cronológico no coincide con la temporalidad de quienes están como actores en una situación que cuando la cronometras puede durar segundos o minutos y a la persona le pareció toda una vida a veces. Esas situaciones límites a las cuales se ve expuesta la persona o los grupos, y esos son también un ingrediente fundamental de las crisis. Pero acá creo que lo importante, Diego, es una cuestión que tiene que ver con las comunicaciones, ¿no? Las comunicaciones en crisis. Sí, las comunicaciones te pueden, por parte de la empresa, hablemos en este caso por mi cuestión particular, te pueden o ayudar o perjudicar en el manejo de la crisis. Creo que es el próximo tema a abordar. Simplemente como riesgo, muchos vivieron el Día del Padre del año 2019, en su casa, comiendo un asadito. Yo lo viví en un comité de crisis. Claro. Porque fue el día del corte masivo de electricidad en todo el país. ¿Qué afectó el país? Sí. La idea es, a ver, un supermercado opera 100% con electricidad. Claro. Por más que todos tenían grupo electrógeno, había que ver cuánto les iba a durar el combustible. Claro. Y cuánto combustible podían adquirir, porque las estaciones de servicio... Y que tampoco estaban, que estuviera disponible en determinadas condiciones, porque a lo mejor está ahí, pero no lo puedo sacar y no lo puedo usar, Exactamente. Es de manual ese ejemplo. Exactamente. Entonces, bueno, fue un Día del Padre atípico, claro. Pero por lo menos con una experiencia vivida real de una crisis que, digamos, para nosotros era diferente para el almacenero que el domingo tiene cerrado. Claro. Ahora la actividad y además, bueno, esto sirve... En un día, claro. Además, desde ya que todas estas cuestiones que estamos hablando hay que hacerlas previamente, no en el momento de la crisis, ¿no? O sea, toda esta información, que ahí viene la cuestión de los planes, de continuidad de los negocios, continuidad de las actividades, y que también desde el punto de vista de la gestión de riesgos, tal vez lo que se busca, y esto seguramente lo vas a estar explicando en próximos programas, en continuidad de negocios, identificar los riesgos, digamos críticos, ¿no? O sea, qué cosas pueden ocurrir para que desde el punto de vista de la producción, este es el caso, ¿no? Energía, no se puede atender, no se puede abrir. ¿Qué priorización les damos a los riesgos? ¿Cuáles son esos procesos críticos? Además, los procesos críticos e involucrados en los diferentes riesgos, y también la necesidad de en algún momento priorizar de alguna manera los riesgos.
Es decir, la elaboración de escenarios de riesgos es una de tantas herramientas disponibles como para lograr afinadamente por múltiples actores, tomándolo de stakeholders, el tema de, bueno, vamos a priorizar los riesgos de esta manera, y porque entre los varios participantes del tema lo acordaron de determinada manera, manejando en común alguna herramienta. Ese es el punto que creo que desde la gestión es lo válido. Sí, sí, sí. Y realmente, digo, para redondear y pasando al tema que vamos a tratar en la próxima, la comunicación, ¿no? Alguien dijo en la tragedia de Once, si esto hubiera pasado ayer, no hubiera habido las víctimas que hubo. Claro. Pésimo error. Exacto. Así fue la declaración de un funcionario, sí. Bien. Bueno, gracias nuevamente por la visita. Vamos a estar en otros programas seguramente. Por favor, gracias a ustedes siempre por invitarme, por tenerme en cuenta. Saben que pueden contar conmigo, cualquier persona. Creo que ahí en el ¿cómo se llama? El GRAF, no tengo todavía la práctica profesional tuya de esto de la conducción. Está mi página web. Dentro de mi página web está mi mail, mi Facebook, mi Instagram, bueno, todo lo que tenemos que tener, hoy en día. Todas las redes, sí. Así que cualquier cosa que quiera preguntarme alguien de la audiencia, no tiene más que dirigirse ahí y bueno, estoy al servicio de la comunidad como lo estuve siempre como bombero. Perfecto, bueno, muchas gracias, Diego. Al contrario, gracias como siempre, a vos, Diego. La tradición, despedite vos. Muy buenas noches, gracias a todos, gracias al apoyo de la gente de Canal 22, como siempre los esperamos en un próximo programa de Interfaces, si Dios quiere, todos juntos. Hola.